Bueno, chicos. Bueno, chicos, quisiera saber si todos ven la pantalla que está compartida. Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la videoconferencia. Recuerden igual si en algún momento sienten que voy muy rápido o que de pronto no han entendido algo y desean que lo repita o que lo explique de una forma diferente, entonces para que por favor pues hagan sus intervenciones. Igual pues vamos a tratar también de dar pues, muchos ejemplos a partir de la práctica que ya realizamos. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a empezar a hablar sobre la fisiología del sistema cardiovascular. En esta fisiología de estos aparatos que vamos a ver de aquí en adelante, que es el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, siempre tenemos que tener muy presente que ellos solitos no van a funcionar. Ellos siempre va a haber una interconexión de diferentes sistemas. En este caso, es muy importante tener presente esa interconexión entre el sistema nervioso, el sistema humoral o hormonal, básicamente pues ese sistema de esas glándulas que van a segregar diferentes hormonas, y el sistema cardiovascular en este caso. Entonces recordemos que ese sistema nervioso es ese sistema que va a recibir todos esos estímulos, tanto del medio externo como también del medio interno en algunos casos, que vamos a ver ahora pues algunos estímulos que se van a recibir del medio interno pues ya directamente. Ese sistema por sí solito no va a poder generar esas acciones necesarias tanto para nosotros poder realizar los movimientos como para todas esas reacciones que se generan dentro de nuestro cuerpo. Aquí es donde entra el sistema hormonal o el sistema humoral. El sistema nervioso va a desencadenar todas estas hormonas necesarias para realizar esas acciones. En el caso ya del sistema cardiovascular, pues va a generar estas hormonas para que pueda haber un aumento, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, para que pueda haber un aumento en la fuerza contráctil. Entonces es completamente necesario que estos tres sistemas se unan para que ese sistema cardiovascular pueda trabajar de una forma efectiva. Quisiera saber si esta relación entre estos sistemas queda clara. Chicos, buenas noches, chicos, ¿me están escuchando? Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, señora. Vale, Estamos entonces, juiciosos poniendo atención. vale. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, es supremamente importante que tengamos en cuenta
que estos tres sistemas van a interrelacionarse para que este sistema cardiovascular pueda funcionar de una forma efectiva, de una forma eficiente. Continuamos. Muy bien. Vamos entonces a la estructura del sistema cardiovascular. Recordemos entonces que el sistema cardiovascular está compuesto por la sangre, por el corazón y por los vasos sanguíneos. En esta parte de la sangre no nos vamos a centrar mucho porque ya en el material de estudio teníamos bastante información sobre la sangre. Recordemos algunas cositas que estaban allí en el material de estudio. La sangre está compuesta por unos glóbulos rojos, que son los mismos eritrocitos, por unos glóbulos blancos, que son los mismos leucocitos, y por unas plaquetas, que son los mismos trombocitos, al igual que por el plasma. Esta sangre posee múltiples funciones. Entre ellas tenemos la función de nutrición, una función termorreguladora, una función de transporte, una función de regulación como tal. Ahora nos vamos a ir entonces al corazón. Este corazón está compuesto por unos ventrículos y está compuesto por unas aurículas. Y nos vamos a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son las venas, las arterias y los capilares. Vamos a recordar un poquito cuál es el tipo de sangre que va a fluir, que va a circular por cada uno de estos vasos sanguíneos. Por las venas va entonces a fluir toda esa sangre que es no oxigenada. Por las arterias va a fluir esa sangre que sí está oxigenada. Y finalmente los capilares son supremamente importantes, los más superficiales en la piel y también los que van a llegar directamente a irrigar los diferentes órganos y los diferentes tejidos. Realmente por medio de los capilares es que va a haber un intercambio de sustancias entre la sangre y los diferentes órganos y los diferentes tejidos como tal. Ese oxígeno y esos nutrientes va a ser segregado en esos diferentes sistemas para que ellos puedan realmente realizar sus funciones. Muy bien. Recuerden, chicos, si en algún momento no logran entender o sienten que voy muy rápido, por favor me lo hacen saber para yo poder parar o poder nuevamente retomar algunos de los conceptos claves. Profe, buenas noches. Qué pena. Buenas noches, ¿sí? Dime. Anteriormente, cuando estábamos hablando de los vasos sanguíneos, usted dijo que por las venas transitaba qué tipo de sustancia. Por aquí es la sangre, pero es la sangre que no está oxigenada. Es la sangre que ya por medio de sus capilares ya dejó ese oxígeno en los músculos, en los órganos, y entonces está nuevamente regresando al corazón para volver a oxigenarse. Por ahí es que transcurre la sangre no oxigenada. Por las arterias va a transcurrir sangre que sí es oxigenada, igual que por los capilares. La diferencia es que los capilares son los que van a realmente irrigar los tejidos y van a irrigar los diferentes órganos, inclusive pues el músculo esquelético. A través de ellos es que va a haber ese intercambio de sustancias, ese intercambio de oxígeno y ese intercambio del alimento como tal, de esa glucosa, de esos ácidos grasos para que los diferentes órganos o este músculo, en el caso de nosotros que trabajamos mucho con el músculo, pueda realmente realizar la contracción muscular. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la circulación de la sangre, pero antes de hablar de la circulación de la sangre, vamos a hablar entonces de los diferentes componentes que tiene el corazón. Recuerden, chicos, que a partir de esta videoconferencia es que ustedes van a realizar, van a preparar también su exposición con el corazón. Recuerden que el corazón no va a estar de adorno, el corazón va a ser para que ustedes expliquen cómo es la fisiología del sistema cardiovascular a través de ese corazón en 3D que ustedes realicen. Entonces vamos a hablar de las diferentes partes del corazón. El corazón está compuesto entonces por unas venas cavas, que son las venas cavas superiores e inferiores. Permítanme en un momento, voy a poner el señalador. Listo.
Muy bien, entonces aquí tenemos a las venas cavas, tenemos a la vena cava superior y tenemos a la vena cava inferior. Por aquí es donde va a llegar esa sangre que no es oxigenada justamente a la primera parte de ese corazón, que vamos a hablar en este momento, que es la aurícula derecha. Tenemos entonces esa aurícula derecha. En esa aurícula derecha nos vamos a encontrar con una válvula. Esta válvula es conocida como la válvula tricúspide. A través de esa válvula, la sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. Vamos a tener entonces también una válvula pulmonar. La válvula pulmonar va a permitir el paso del ventrículo derecho a los alveolos, a esos pulmones, para que haya el intercambio gaseoso a través de esta arteria, que es la arteria pulmonar. Cuando ya se realiza ese proceso del intercambio gaseoso, esa sangre va a regresar por medio de la vena pulmonar y va a llegar a la aurícula izquierda. En esa aurícula izquierda, entonces, vamos a encontrar una válvula también que se llama la válvula mitral. Esa válvula mitral va a permitir el paso de la sangre de la aurícula izquierda, que ya está oxigenada, a la sangre en el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a encontrarnos entonces con la válvula aórtica. Esa válvula aórtica va a permitir el paso del ventrículo izquierdo a través de la aorta, que es una arteria, vaya a enviarse, va a impulsarse toda esa sangre que ya está oxigenada a los diferentes sistemas para que ya se pueda realizar, para que ya la sangre pueda llevar estos nutrientes y se puedan realizar las acciones pertinentes para cada uno de los órganos o de los tejidos a los que llegue esa sangre. Entonces, nuevamente voy a repetir un poco el proceso de la sangre como tal, cómo es esa circulación de la sangre dentro del corazón. Inicialmente, entonces, va a llegar esa sangre que no es oxigenada por medio de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Va a pasar esa sangre por medio de la válvula tricúspide a el ventrículo derecho. Esa sangre se va a ir por medio de la arteria pulmonar, va a pasar por medio de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar y va a llegar directamente a esos alveolos donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. La sangre que ya va a estar oxigenada va a regresar por medio de la vena pulmonar a la aurícula izquierda, que a través de la válvula mitral va a pasar al ventrículo izquierdo y por medio de la válvula aórtica pasa a la arteria aorta, la cual va a impulsar esa sangre a los diferentes órganos y tejidos. Estas válvulas tricúspide y esta válvula mitral son conocidas como válvulas auriculoventriculares. Mientras que estas válvulas, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica, son conocidas como válvulas semilunares. Aquí entonces nos vamos a encontrar con estos dos términos, estos dos conceptos, que son los conceptos de circulación menor o pulmonar y circulación mayor o sistémica. La circulación menor o pulmonar es esa circulación, aquí la vamos a ver un poco mejor en esta imagen del lado derecho, nos vamos a encontrar que la pulmonar es aquella en la que se va a enviar esa sangre por medio de la vena pulmonar, se va a enviar esa sangre a los pulmones. Todo ese circuito que recorre esa sangre en los pulmones y nuevamente que regresa por medio de la vena pulmonar a la aurícula izquierda, toda esa circulación en esas zonas pulmonares es lo que conocemos como la circulación menor o pulmonar. Y la circulación mayor o sistémica ya es toda esa circulación, todo ese recorrido en general que hace la sangre a través de que hace la sangre al ser expulsada del corazón a través de la aorta y que se va a ir a todos los sistemas justamente para llevar esa sangre oxigenada y que nuevamente se va a regresar de nuevo por medio de las venas cavas superior e inferior para de nuevo empezar todo este ciclo y nuevamente oxigenarse la sangre. Quiero saber si esta parte de la circulación menor y mayor queda entendida. Nuevamente. Dime.
Bueno, nuevamente entonces voy a repetirlo por medio de esta imagen. Entonces, aquí en esta imagen nos damos cuenta cuál es la circulación mayor o la circulación menor, cuál es la circulación menor o pulmonar y cuál es la Profe, una circulación mayor pregunta. o sistémica. Dime. Sí, profe, es que, pues, o sea, en base a lo que usted está diciendo, entonces, Ujú, cuando hablamos del lado derecho del corazón, nos está ujú. refiriendo a que siempre va a ser sangre no oxigenada, ¿verdad? Exactamente, sí. Sangre no oxigenada. Y el lado izquierdo ya la sangre oxigenada, y el lado izquierdo realmente es el que va a impulsar esa sangre para que llegue a los diferentes órganos. Ya ese recorrido que se genera desde el momento en que sale por medio de la aorta, llega a los diferentes tejidos y de nuevo regresa por la vena cava, es lo que conocemos como la circulación mayor o sistémica. Y esa circulación en la cual se oxigena la sangre, pues sale del corazón por medio de la vena pulmonar, recorre todo este circuito de los pulmones para poderse oxigenar y de nuevo regresa para continuar su recorrido y poder ser expulsada, es el circuito menor, ese circuito pulmonar que va a recorrer para poder oxigenar la sangre. Bien. ¿Alguna pregunta en esta parte en cuanto a la circulación menor y la circulación mayor? Bueno, entonces continuamos. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de las particularidades de la fibra miocardial. Recordemos, ya habíamos hablado de otro tipo de fibra, que era la fibra muscular. Esa fibra muscular también tiene unas particularidades. Realmente la fibra muscular y la fibra miocardial son muy parecidas. Entonces, si vamos a ver, los componentes son prácticamente los mismos. Tenemos el sarcolema, que es esa membrana de la fibra miocardial. Tenemos los túbulos T, que también los teníamos en la fibra esquelética. Tenemos también ese retículo sarcoplasmático, estas cisternas que poseen calcio. Realmente son muy parecidas estas dos fibras, pero tienen algunas particularidades, algo que las diferencia de esas fibras esqueléticas. Eso que los diferencia va a ser básicamente estos punticos que vamos a tratar en este momento. Tenemos al sincicio. Este sincicio se refiere a lo que vemos justamente aquí, a la interconexión que hay entre las fibras miocardiales. Las fibras miocardiales están unidas entre sí, a diferencia del músculo esquelético. En el músculo esquelético las fibras están separadas entre ellas para poder realizar las diferentes contracciones. Mientras que aquí no, aquí tienen que estar unidas. Deben estar unidas sobre todo porque las contracciones se realizan de una forma, se realizan en conjunto, se realizan al unísono. Entonces, es necesario que ellas justamente tengan esta forma. Mientras que en el músculo esquelético, pues nosotros podemos realizar diferentes movimientos de acuerdo pues al músculo que que esté generando el movimiento como tal. Tenemos también entonces el automatismo. El automatismo se refiere a que estas fibras miocardiales pueden eh, realizar sus contracciones de forma automática. En cambio, recordemos que el músculo esquelético no, el músculo esquelético tiene que ser de forma voluntaria. El metabolismo aquí es aeróbico. Recordemos que en el músculo esquelético puede haber un metabolismo anaeróbico que puede ser aláctico o que puede ser láctico y también hay un metabolismo aeróbico. En este caso, la fibra miocardial solamente puede realizar sus contracciones si hay oxígeno, o sea, solamente por medio del metabolismo aeróbico. En cuanto a la inervación de las fibras, es diferente también a la fibra muscular, a la fibra esquelética. Es diferente en el sentido de que la fibra esquelética necesita, si ustedes lo recuerdan, necesita que una motoneurona la inerve para que ella pueda empezar su proceso de contracción muscular. En este caso no es necesario que haya una inervación, en este caso las diferentes contracciones se van a generar
por medio de unos nódulos, que los vamos a ver un poco más adelante. Tenemos también la duración de la actividad eléctrica. En cuanto a la duración de la actividad eléctrica, pues nos vamos a dar cuenta que la duración en el caso de la fibra esquelética es muchísimo más rápida que la duración de la actividad eléctrica en la fibra miocardial. Por eso nosotros podemos realizar movimientos muy rápidos con nuestros músculos, mientras que en el corazón pues él ya tiene sus contracciones específicas a una frecuencia específica. Y ahora vamos a hablar del último punto, que es la utilización del calcio extracisterna. Entonces quiero recordarles un poquito el proceso de contracción muscular de la fibra esquelética. Entonces recordemos que inicialmente llega un impulso nervioso, llega ese potencial de acción por medio de esa motoneurona, que va a generar un proceso en el sarcolema, que es la membrana, a través de la acetilcolina para que ingrese el impulso nervioso y se rompan esas cisternas de calcio. Cuando se rompen esas cisternas de calcio, pues allí es donde va a empezar la contracción muscular, van a empezar el ciclo de los puentes cruzados. Que recuerden que ese ciclo de los puentes cruzados es el que va a generar la contracción muscular. En este caso es igual, se genera la contracción muscular igual. La única diferencia es que no se va a utilizar solamente el calcio que está dentro de esas cisternas que se encuentran en el retículo sarcoplasmático, sino que también se va a utilizar el calcio para estimular estos movimientos. Se va a estimular el calcio que está extracisterna y que está extracelular. Y por eso es que se va a poder mantener una contracción constante. Recordemos que los músculos, cuando nosotros realizamos los movimientos, pues realizamos el movimiento y podemos parar en cualquier momento, mientras que en el caso del corazón, pues el corazón no va a poder parar, él siempre va a estar en contracción y relajación. Entonces siempre se va a estar utilizando no solamente el calcio que está dentro de estas cisternas para empezar todo el proceso de los puentes cruzados, sino también el calcio que está fuera de las cisternas y que está fuera de la célula también. Preguntas hasta este momento, preguntas en cuanto a las particularidades de la fibra. Y lo que quiero que ustedes entiendan es que esta fibra miocardial realmente es muy parecida a la fibra esquelética que ya habíamos visto anteriormente, pero que igual tiene algunas cositas, que es lo que hace la diferencia entre el trabajo del corazón y el trabajo del músculo esquelético. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas allí, chicos? Bueno, chicos, como no recibo respuesta, entonces asumo que quedó entendido y que puedo continuar entonces con la presentación. Recuerden, chicos, que esto nuevamente lo deben revisar porque ustedes son los que van a explicar nuevamente todo esto por medio de sus corazones. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los índices del trabajo del corazón. En este caso, estos índices me van a informar de cómo está funcionando mi corazón. ¿Está funcionando bien o no está funcionando bien? Tenemos entonces el gasto cardíaco o el débito cardíaco. Este gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón por unidad de tiempo. En este caso nos vamos a referir que la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón por unidad de tiempo, generalmente se trabaja por minuto, en mujeres es de 3 a 5 litros y en hombres es de 4 a 6 litros. Tenemos entonces a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la cantidad, el número de contracciones que realiza nuestro corazón. También generalmente se mide por unidad de tiempo y se mide específicamente por minuto. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que bombea nuestro cuerpo, que bombea nuestro corazón en el momento del sístole, en el momento de la contracción del corazón.
Aquí vamos entonces a ver qué sucede en reposo y en ejercicio. Tenemos aquí en estado de reposo al volumen sistólico, que es de 70 mililitros. Y vemos que ese volumen sistólico, da esa cantidad de sangre que bombea nuestro corazón en el momento de la sístole y en el momento de la contracción, aumenta a 110 mililitros, aumenta casi el doble. Y vemos entonces aquí a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en reposo es de aproximadamente 70 pulsaciones por minuto y en ejercicio puede llegar a aumentar a 190 por minuto. Recordemos que estos valores pueden cambiar de acuerdo a la persona. Una persona puede llegar perfectamente a 200 o más de 200 pulsaciones por minuto. Y el gasto cardíaco, recordemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea nuestro cuerpo por unidad de tiempo. En este caso lo estamos viendo por minutos. En el caso del reposo es de 4.9 litros por minutos, haciendo pues un promedio entre hombres y mujeres. Y en ejercicio es de 20.1 litros por minuto. Tenemos que tener en cuenta que esto no quiere decir que cuando yo hago ejercicio tengo más cantidad de sangre. No, lo que pasa es que el recorrido de la sangre va a ser muchísimo más rápido. Por lo tanto, el corazón va a alcanzar a bombear muchísima más sangre durante el ejercicio. Podemos ver que prácticamente se cuadruplica la cantidad de sangre que nuestro corazón bombea por unidad de tiempo durante el ejercicio. ¿Preguntas hasta este momento, chicos? Bueno, entonces continuamos. Mecanismos de regulación de la actividad cardíaca. Vamos a ver cómo es que se regula esa actividad cardíaca. Tenemos un mecanismo que es conocido como el mecanismo heterométrico en la regulación de la fuerza contráctil. Ahorita nos vamos a centrar un poco en cada uno de estos mecanismos. Este mecanismo heterométrico en la regulación de la fuerza contráctil está fuertemente ligado a una propiedad inotrópica. Cuando nos referimos a una propiedad inotrópica, nos referimos a la capacidad que tiene nuestro corazón de contraerse, la fuerza de nuestro corazón para contraerse. Esa propiedad inotrópica puede ser positiva, es decir, que esa fuerza de la contracción miocardial aumenta, o puede ser negativa, es decir, que esa fuerza de la contracción disminuye. Tenemos otros dos mecanismos, que son el mecanismo nervioso de regulación de la función cardíaca, y tenemos un mecanismo que es de regulación humoral y hormonal. En estos dos casos, estos dos mecanismos están fuertemente relacionados con la propiedad cronotrópica del corazón. Cuando nos referimos a propiedad cronotrópica, nos referimos a la frecuencia de las contracciones cardíacas, que pueden ser positivas cuando la frecuencia de esas contracciones cardíacas aumenta, o puede ser negativa cuando la frecuencia de esas contracciones cardíacas disminuye. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la propiedad inotrópica y la propiedad cronotrópica? Chicos, ¿estamos allí? Profe, Chicos. Profe, buena, con Douglas. Sí. Profe, Vale. me confundo un poquito en la inotrópica y en la cronotrópica. Vale, perfecto. Entonces, nuevamente voy a repetir esas propiedades. La propiedad inotrópica se refiere a la fuerza con que se genera la contracción muscular, la fuerza de la contracción muscular en general. Entonces, esa propiedad inotrópica puede ser positiva cuando la fuerza contráctil, la fuerza con que se genera la contracción del corazón, se aumenta. Esa inotrópica positiva hablamos de cuando la fuerza del corazón se aumenta. Pero nos referimos a la negativa cuando la fuerza de esa contracción muscular disminuye. Y ahí hablamos de la propiedad cronotrópica,
cuando aumenta la frecuencia de la contracción muscular. Entonces, la inotrópica es cuando aumenta la fuerza de la contracción muscular, y la cronotrópica es, esa propiedad cronotrópica es la propiedad que se refiere a la frecuencia de la contracción muscular, que puede ser positiva cuando aumenta o puede ser negativa cuando disminuye. En el caso de la propiedad inotrópica puede ser positiva cuando esa fuerza aumenta y es negativa cuando esa fuerza de la contracción muscular disminuye. ¿Queda un poco más claro, Douglas? ¿Douglas? Sí, señora. Sí, sí, señora. Es que estaba buscando el botoncito Vale. para activar el audio. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, propiedad inotrópica, fuerza que ejerce el corazón para poder realizar la contracción muscular. Y propiedad cronotrópica, la frecuencia de las contracciones musculares. Muy bien. Empezamos entonces con el mecanismo heterométrico. Este mecanismo heterométrico, recordemos igual que todos estos mecanismos funcionan al unísono, no es que funciona solo uno, el otro, no, todos estos se unen para poder generar de forma eficiente la contracción muscular, ¿listo? Entonces, los vamos a ver igual, uno por uno, pero recordemos que todos ellos funcionan como uno solo. Entonces, tenemos ese mecanismo heterométrico. Este mecanismo heterométrico está relacionado con las diferentes longitudes que adopta la fibra miocardial en dependencia de la magnitud del retorno venoso. Entonces, inicialmente, ¿qué es este retorno venoso? El retorno venoso es la fuerza con la que entra, con la que nuevamente regresa la sangre al corazón. En condiciones de reposo, esta sangre, esa fuerza de esa sangre, pues es muchísimo menor. Por lo tanto, en esta condición de reposo, no es necesario que la fibra muscular se alargue significativamente para que se pueda generar la fuerza para que nuevamente el corazón pueda expulsar esa sangre y que nuevamente empiece todo ese proceso. Todo el proceso pues ya de esa circulación sistémica que ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, cuando estamos en ejercicio, pues esa fuerza de ese retorno venoso sí va a ser muchísimo más grande. Por lo tanto, la fibra miocardial tiene que aumentar su diámetro, perdón, tiene que aumentar su longitud, tiene que agrandarse esa fibra para que se pueda generar la fuerza suficiente para que el corazón de nuevo pueda enviar toda esa sangre a los diferentes sistemas. Recordemos igual que cuando realizamos ejercicio, pues esa fuerza llega, esa sangre llega con mucha fuerza, y como esa sangre entra con mucha fuerza al corazón, pues así mismo va a salir con bastante fuerza, y para que pueda salir con bastante fuerza es necesario que la fibra miocardial aumente su longitud y para poderse realizar esa circulación sistémica. Este mecanismo heterométrico, entonces, básicamente se refiere a los cambios en las longitudes que tiene esa fibra miocardial para poder expulsar la sangre de nuestro cuerpo de acuerdo a la fuerza que se genera por ese retorno venoso. Chicos, ¿preguntas aquí en este mecanismo heterométrico? Chicos, ¿preguntas en el mecanismo heterométrico? No, no, señora. Vale, perfecto. Muy bien, entonces, resumiendo, el mecanismo heterométrico básicamente se refiere al cambio, las longitudes de la fibra miocardial para poder realizar una contracción muscular que sea efectiva. Seguimos entonces con el mecanismo nervioso de la función cardíaca. Este mecanismo nervioso está fuertemente relacionado con unos nódulos específicos, que son los nódulos seno-auricular y el nódulo aurículo-ventricular. Estos nódulos los vamos a ver aquí en esta imagen.
los vamos a encontrar en la vena, en las venas cavas, y los vamos a encontrar también en la aurícula, entre la aurícula y el ventrículo. Estos nódulos son muy importantes, porque estos nódulos, justamente estos nódulos, es donde se van a recibir esos impulsos nerviosos, van a recibirse esos impulsos nerviosos que van a ser transmitidos, van a ser llevados por medio de estas vías internodales, que son estas vías que encontramos aquí, para que puedan llegar directamente a las diferentes fibras miocardiales. Tenemos estas vías internodales, pero también tenemos estos haces, que son las DIs, y los podemos encontrar aquí, y tenemos también las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje y estos haces DIs lo que van a hacer básicamente es llevar todos esos impulsos nerviosos que van a ser recogidos por estos nódulos, que son los nódulos sinusales, este mismo nódulo senoauricular, el mismo nódulo sinusal, y esos nódulo aurículo-ventricular, que es el que tenemos aquí. Nuevamente entonces voy a repetir esta parte. Ese mecanismo nervioso está fuertemente relacionado con estos dos nódulos. Estos dos nódulos son los que van a recibir esos impulsos nerviosos que vienen específicamente del sistema nervioso vegetativo. Recordemos que el sistema nervioso vegetativo es el que va a realizar estos procesos involuntarios, como por ejemplo el mismo latido del corazón, la misma contracción de esta fibra miocardial. Ese nódulo sinusal va a llevar ese impulso nervioso por medio de los haces internodales a las diferentes fibras musculares, al igual que el nódulo auriculoventricular va a llevar o va a recoger estos impulsos nerviosos que van a ser transmitidos por medio de los haces DIs y las fibras de Purkinje a las diferentes fibras miocardiales para que se pueda generar el impulso nervioso, para que se pueda generar la contracción de este músculo cardíaco. Seguimos hablando del mecanismo nervioso de la función cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos que a estos nódulos van a ser estimulados por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí tenemos el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático va a estimular unas fibras específicas que son las fibras adrenérgicas. Se habla de las fibras adrenérgicas, se habla de estas fibras adrenérgicas porque son estimuladas por unas hormonas específicas, que son la noradrenalina y son la adrenalina. Cuando ese sistema simpático estimula esas fibras adrenérgicas, se va a estimular el nódulo senoarticular, produciendo entonces ya estas diferentes reacciones que produce el sistema nervioso simpático, que si recordamos, están relacionadas con el aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso del sistema cardiovascular. Pero también tenemos que algunas de las fibras van a ser también estimuladas por el sistema nervioso parasimpático. Recuerden que este sistema nervioso parasimpático va a ser todo lo contrario del sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso parasimpático va a disminuir, en este caso, la frecuencia cardíaca. Va a nuevamente a regresar el cuerpo a esa homeostasis. Este sistema nervioso parasimpático, cuando está activado, va a estimular unas fibras que se llaman fibras colinérgicas. Se llaman fibras colinérgicas porque... Ay, perdón chicos, es que escuché un sonido raro. Bueno, entonces unas fibras colinérgicas se dice que son colinérgicas sobre todo porque van a ser estimuladas por la acetilcolina. Cuando estas fibras colinérgicas son estimuladas, se va a estimular a su vez estos nódulos, que son los nódulos senoauriculares y aurículo-ventriculares. Y de esta forma entonces se va a disminuir la frecuencia cardíaca. Recordemos que estos dos sistemas
me van a hacer los procesos contrarios. El simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca y el parasimpático va a regresar esa frecuencia cardíaca a su estado inicial, a su estado de reposo. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca de un neonato. La frecuencia cardíaca de un neonato es de 130 a 140 pulsaciones. Y la frecuencia cardíaca de un adulto en estados basales, es decir, en el estado en que nosotros nos acabamos de levantar y nos tomamos la frecuencia cardíaca, lo ideal sería que estuviera entre 70 a 70 pulsaciones. Vemos esta diferencia entre el neonato y la frecuencia cardíaca del adulto, sobre todo porque en el neonato este sistema nervioso simpático está fuertemente activado. Como está fuertemente activado, pues la frecuencia cardíaca tiende a ser muchísimo más alta. Muy bien. Pasamos entonces ahora a la regulación humoral y regulación hormonal. Estas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, estos son hormonas, estas catecolaminas, el aumento de estas catecolaminas me va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, específicamente, y también de la fuerza de la contracción muscular, es decir, el aumento de estas catecolaminas va a hacer que haya que estas propiedades inotrópicas y cronotrópicas de la fibra miocardial sean positivas. Se va a aumentar la frecuencia cardíaca y se va a aumentar la fuerza de la contracción muscular. Cuando disminuye la tiroxina, va a disminuir justamente la contracción muscular como tal. Va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir también esa fuerza de la contracción muscular. Esta tiroxina también es bastante importante porque el aumento de la tiroxina me va a estimular el metabolismo. Entonces aquí podemos ver que cuando una persona es hipertiroidea, o sea, cuando una persona esta glándula tiroides le produce mucha tiroxina, pues esa persona va a tener unos procesos metabólicos muy acelerados. Por lo tanto, esa persona pues va a tender a disminuir de peso, va a tender a ser muy delgada. Mientras que si una persona es hipotiroidea, es decir, que produce poca tiroxina, pues estos procesos metabólicos se van a generar en menor cantidad, van a ser muchísimo más lentos también. Por lo tanto, esta persona va a tender a engordar. También tenemos el aumento de sustancias específicas, el aumento de los iones de sodio, el aumento de los iones de potasio y el aumento de los iones de calcio, que van a influir también de una forma positiva en esas propiedades ginotrópicas y cronotrópicas. Es decir, que se va a aumentar la frecuencia cardíaca, van a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca, pero también van a ayudar a aumentar la contracción o la fuerza de contracción del corazón. Recordemos igual que las hormonas son segregadas por medio de la sangre y son transportadas a través de los vasos sanguíneos. Entonces, en este momento vamos a ver algunas hormonas que son importantes en nuestro cuerpo y que son importantes específicamente durante el ejercicio. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son muy importantes en el metabolismo de la glucosa. Aquí podemos ver cómo estas hormonas van a estimular el aumento de la glucosa en sangre. Tenemos también al cortisol, a la adrenalina, a la noradrenalina y a la hormona del crecimiento, que ellas me van a estimular el metabolismo de la grasa. Ellas lo que me van a ayudar es a descomponer los triglicéridos en ácidos grasos libres. Y tenemos también a la renina, tenemos a la aldosterona y tenemos también a la hormona antidiurética, que me van a ayudar a la regulación de electrolitos y fluidos, haciendo que no nos deshidratemos, ayudando a controlar esa deshidratación. Tenemos algunas hormonas que son estimuladas fuertemente durante el ejercicio. Tenemos aquí el cortisol,
El cortisol, cuando aumentan sus niveles de cortisol, va a estimular la reserva de glucosa y el metabolismo de las grasas. La insulina, pues ya sabemos que la insulina es segregada por el páncreas, que nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Estos niveles de insulina van a disminuir después de los 30 minutos de ejercicio. El glucagón es una hormona que es generada en el hígado. Ese glucagón va a ayudar también a que se genere ese glucógeno hepático. Por lo tanto, me va a ayudar en la disponibilidad de glucosa en ese hígado. Tenemos también a la eritropoyetina. La eritropoyetina me va a ayudar a aumentar el transporte de oxígeno en sangre. Tenemos a la vasopresina, que me ayuda en la conservación del agua corporal. Tenemos a la hormona del crecimiento, que ella me va a ayudar en la lipólisis, en el ejercicio aeróbico, es decir, que me va a ayudar en esa degradación de esas grasas. Y la aldosterona, que me va a ayudar sobre todo con los temas de deshidratación, va a controlar la deshidratación en nuestro cuerpo. Y tenemos también otras hormonas que también son segregadas en la sangre, que son las endorfinas, segregadas por la hipófisis, la adrenalina, que ya hemos hablado un poco de la adrenalina, que es supremamente importante porque esa adrenalina tiene esos componentes o esas propiedades que son inotrópicas y cronotrópicas positivas, es decir, que me van a ayudar a aumentar la fuerza de las contracciones cardíacas, así como la frecuencia de las contracciones cardíacas. Y la serotonina me va a hacer todo lo contrario, tiene unas propiedades que son cronotrópicas e inotrópicas negativas. Entonces aquí tenemos a las funciones. Durante el ejercicio también va a aumentar el ritmo de la fuerza en las contracciones cardíacas, me va a ayudar en la glucogénesis, va a ayudar a la liberación de glucosa y de ácidos grasos libres en la sangre. Y durante el ejercicio, todas estas hormonas van a ser segregadas de forma significativa. Aquí es donde tenemos también el producto de la endorfina. Esas endorfinas nos van a ayudar a sentirnos mejor, porque esas endorfinas son la morfina que genera nuestro cuerpo, por lo tanto nos va a ayudar a disminuir si tenemos algún dolor, pues nos ayuda a disminuir ese dolor y nos va a ayudar a hacer sentir muchísimo mejor. Nos vamos ahora al ciclo cardíaco. Volvemos nuevamente a ese ciclo cardíaco. Recordemos que el ciclo cardíaco es generado en dos momentos. Un momento que se conoce como sístole, que es el momento en el que va a haber la contracción de la fibra miocardial, la contracción de nuestro corazón. Y otro momento que es la diástole. El diástole nos vamos a referir entonces al momento de relajación del corazón. Básicamente el momento donde se llena nuestro corazón de sangre. Vamos a ver entonces aquí cuáles son los pasos de ese ciclo cardíaco. El primer momento se llama diástole tardía. Ambas cámaras relajadas van haciendo un llenado ventricular pasivo. Entonces vamos a ver aquí cómo en este primer momento va a empezar a ingresar la sangre tanto va a empezar a haber ese llenado a las aurículas. Empieza a haber llenado a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. En este momento no hay contracción, están relajadas justamente estas dos cámaras. Luego entonces vamos a pasar al siguiente momento, que es el momento que se llama sístole auricular. En este sístole va a pasar la sangre a los ventrículos. Entonces recordemos que en el primer momento se van a llenar las aurículas por medio de las venas cavas y las venas pulmonares, se van a llenar de sangre. Cuando ellas ya están llenas de sangre, entonces se va a generar la primera contracción. Se genera esa contracción en la que se va a haber ese transporte de esa sangre de las aurículas a los ventrículos, llega a esta zona que vemos debajo del corazón. El siguiente momento es la contracción ventricular isovolumétrica.
En este momento, estos ventrículos ya se encuentran completamente llenos. Aquí se va a aumentar la presión de esos ventrículos, haciendo que la sangre sea expulsada, que se genere la contracción muscular para que la sangre pueda ser expulsada. Aquí ya tenemos el siguiente momento que es la presión intraventricular, abre las válvulas semilunares y sale la sangre. Empieza a aumentar esa presión como tal porque se empiezan a generar las contracciones del corazón y es expulsada esa sangre, ya va a ser expulsada directamente por las venas, por las venas pulmonares y la arteria aorta, van a ser expulsadas y van a llegar entonces ya sea a los pulmones o van a ser expulsadas hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo, por medio de esas dos circulaciones que ya hemos hablado anteriormente, que es la circulación menor y la circulación mayor. Finalmente tenemos a la relajación isovolumétrica. Aquí entonces cae la presión intraventricular, la sangre retrocede y se cierran nuevamente las válvulas semilunares. Ya sale toda esa sangre, nuevamente se cierran las válvulas y empieza nuevamente el ciclo cardíaco, nuevamente empieza el llenado de esas aurículas. Chicos, ¿preguntas hasta este momento? Recuerden, chicos, que les decía si de pronto sienten que voy muy rápido, si de pronto sienten que necesito repetir o explicar algunos de los conceptos. Bueno, entonces voy a continuar. En este cuadrito nos vamos a encontrar con el tiempo que se demora cada uno de los momentos. Cada uno de los momentos cuando tenemos esa sístole auricular, es decir, cuando hay esa contracción para que pueda pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos, y el tiempo también de la sístole ventricular, que ya es cuando definitivamente sale toda esta sangre a los diferentes órganos. Generalmente se piensa que nuestro corazón está más tiempo, está todo el tiempo trabajando, pero realmente no. Recordemos que el corazón siempre está entre estos dos momentos, entre un momento de sístole, un momento de contracción y un momento de relajación. Y aquí nos podemos dar cuenta que nuestro corazón realmente descansa más de lo que trabaja. Podemos ver que en esa sístole articular se va a demorar 0.1 segundos, mientras que en la diástole articular se va a demorar 0.7 segundos. Vemos que va a descansar muchísimo más tiempo en el momento de diástole que en el momento de sístole. Lo mismo pasa con la sístole y la diástole ventricular. En el momento de sístole ventricular, entonces nos vamos a dar cuenta que equivale a 0.3 segundos, mientras que la diástole ventricular a 0.5 segundos. Aquí nos podemos dar cuenta cómo realmente nuestro corazón realmente se encuentra en descanso por mayor tiempo que lo que se encuentra en trabajo, realizando las contracciones. Aquí nos vamos a encontrar entonces la frecuencia óptima, la frecuencia cardíaca óptima de trabajo. Nos vamos a referir a una frecuencia cardíaca de 170 pulsaciones por minuto. En frecuencias cardíacas mayores de 170 pulsaciones por minuto, nuestro corazón se va a tender a cansar muy rápidamente. Entonces aquí sería interesante que ustedes revisen cuál fue esa frecuencia cardíaca máxima en la que llegaron en la prueba máxima, en la prueba que realizamos en la bicicleta estática. Mirar a ver si su corazón llegó a pulsaciones mayores a esas 170 pulsaciones para ver si realmente ese corazón se iba a cansar prontamente o que ustedes realmente estaban trabajando en niveles óptimos de frecuencia cardíaca. Muy bien, chicos, preguntas.
Me gustaría saber qué preguntas tienen, porque o sea, quisiera saber si tienen preguntas, qué es lo que está, qué es lo que no ha quedado claro, si necesitan que repita algo. Bueno, seguimos entonces con la hemodinámica. La hemodinámica es la disciplina que estudia los principios físicos que rigen el movimiento de la sangre dentro de nuestro organismo. Entonces, esta hemodinámica, pues básicamente nos va a decir, nos va a hablar de cómo nuestro organismo es capaz de distribuir todos estos nutrientes, de transportar todos estos nutrientes a través de esos vasos sanguíneos. Tenemos a la presión sanguínea. Vamos a hablar inicialmente de la presión sanguínea, que fue también uno de los componentes, uno de los marcadores de las variables que tomamos durante el trabajo que realizamos práctico. Tenemos Profe, qué entonces, pena interrumpir. claro que sí. Estábamos en el tema de hemodinámica. Es que no alcancé a escuchar la última parte cuando usted dijo que rigen el movimiento de qué. Muy bien. Básicamente, la hemodinámica es ese proceso mediante el cual se mueve la sangre por nuestros vasos sanguíneos. Es el proceso mediante el cual es esa ciencia que va a estudiar justamente cómo nuestra sangre es capaz de transportar todos estos elementos, es capaz de moverse por estos vasos sanguíneos para llevar para llevar esos alimentos, para llevar estas sustancias a los diferentes sistemas, a los diferentes tejidos de nuestro organismo. Eso básicamente es la hemodinámica. Aquí lo tenemos, es la disciplina que estudia los principios físicos que rigen el movimiento de la sangre dentro de nuestro cuerpo. Aquí vamos a hablar entonces de la presión sanguínea. La presión sanguínea es esa presión que va a ejercer la sangre cuando sale del corazón. Ahí hablamos entonces de una presión que es sistólica, una presión que es en el momento de la contracción del corazón, y hablamos también de la presión con la que ingresa la sangre a nuestro corazón. Ahí vamos a estar hablando entonces de una presión diastólica. La presión máxima se genera en el momento de sístole. O sea, si ustedes podían ver, cuando ustedes se tomaban su presión arterial, había una presión que era mayor. Esa presión, justamente, es la presión sistólica. Sin embargo, tenemos dos tipos de presiones sistólicas. Una es la que genera el corazón izquierdo, es la que se genera justamente cuando la sangre sale por medio de esa arteria, aorta, va a salir. Entonces, allí se va a generar la presión máxima que puede ejercer el corazón, que en condiciones de reposo, en una persona adulta, debería estar aproximadamente en 120, es donde ustedes se encontraban esa presión mayor, que estaba un poco más alta que esa otra presión que encontraban siempre, que algunos tuvieron esta pregunta y que me decían cuál es la diastólica y cuál es la sistólica. Realmente recordemos siempre que la sistólica siempre va a ser la mayor. En ese caso, tenemos entonces que esa presión es aproximadamente de 120 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio. Pero también tenemos otra presión que ejerce el corazón derecho. Recordemos que ese ventrículo derecho va a expulsar la sangre por medio de las arterias pulmonares, va a expulsarla para que vaya a los pulmones, para que vaya a esos alveolos, haya el intercambio gaseoso y nuevamente regrese. Esa presión también es importante.
Es una presión que va a ser menor a la del corazón izquierdo, que va a ser menor a la que necesita el corazón para poder enviar la sangre a todos los sistemas, y esa presión es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Y finalmente tenemos a la presión diastólica, que es la presión que ejerce la sangre al ingresar al corazón por medio de las venas cavas, que es la otra presión que mide el tensiómetro, que es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio. Chicos, ¿queda entendida cuál es la presión sistólica y cuál es la presión diastólica que ustedes se tomaron durante las prácticas que realizamos? Profe, buenas noches. ¿Será que me podría repetir otra vez lo de la presión sistólica y diastólica, por favor? Vale, perfecto. Recordemos entonces que tenemos dos momentos. Un momento que es el de sístole, que es el momento de contracción, y otro momento que es de diástole, que es el de relajación. Cuando hablamos de presión sistólica, nos referimos a la presión que ejerce la sangre al salir de nuestro corazón. Esa presión sistólica puede ser de dos tipos. Puede ser una presión que es la que ejerce el corazón izquierdo. La presión que ejerce el corazón izquierdo es la presión que se va a generar cuando la sangre sale directamente y se va a ir, aquí lo podemos ver, se va a ir a todos nuestros sistemas. Se va a ir a todos nuestros sistemas. Esa presión es la presión que ejerce la sangre en el corazón izquierdo, que básicamente es la presión que ustedes estaban tomando durante la práctica, que es la presión que a ustedes les salía un poquito más alta. Recuerden que el tensiómetro tomaba la presión sistólica, la presión diastólica y la frecuencia cardíaca. La más alta era esa presión que ejercía el corazón cuando salía de su corazón, pero cuando salía hacia órganos, cuando salía hacia todos sus tejidos de los diferentes sistemas. Sin embargo, esa no es la única presión que ejerce la sangre cuando sale del corazón, porque recordamos que también hay otro momento en el que la sangre sale del corazón. Ese otro momento es cuando va a salir hacia los pulmones para poderse oxigenar. En este caso, esa presión es más baja, no es necesario que sea tan alta porque el recorrido es mucho más corto. En ese caso, tenemos a la presión del corazón derecho, que es de 30 milímetros de mercurio. Esta presión no la mide el tensiómetro. Esa ustedes no la tomaron durante la práctica. Pero tenemos otra presión también, que es la presión diastólica. Es la presión que ejerce la sangre cuando el corazón se empieza a llenar de sangre, cuando esa sangre entra al corazón. Esa presión va a ser menor que la presión que se ejerce cuando sale. Y esa es la otra presión que ustedes encontraban en el tensiómetro, que es la presión por medio de la cual ingresa la sangre de nuevo al corazón. Esa presión es aproximadamente, en condiciones normales, de 80 milímetros de mercurio. Aquí entonces nos podemos dar cuenta que aquí tenemos ese 120-80, que es el que siempre nos referimos, que son los valores ideales de presión arterial de una persona. Y estos fueron los que nosotros tomamos. La presión del corazón izquierdo y la presión sistólica del corazón izquierdo y la presión diastólica. ¿Que hay un poco más entendido el tema de la presión o hay alguna otra pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Bien. Continuamos entonces a los mecanismos que van a regular la presión sanguínea.
Tenemos entonces un centro vasomotor. Ese centro vasomotor se va a encontrar aquí en el hipotálamo, específicamente se va a encontrar en el bulbo raquídeo. Es supremamente importante ese centro vasomotor, porque ese centro vasomotor es el que va a regular la presión arterial, es el que va a hacer que se aumente la actividad o del sistema nervioso simpático o del sistema nervioso parasimpático de acuerdo a como nuestro organismo pues, lo requiera. Entonces aquí tenemos este primer momento en el que la presión arterial, en el que unos receptores específicos, que son los presorreceptores, también se les conoce como varoreceptores, son estimulados. Aquí por eso tenemos esta primera parte en la que decimos que el centro vasomotor recibe continuamente información acerca de los valores de la presión arterial por medio de los presorreceptores o los varoreceptores. Recordemos que tenemos unos receptores específicos que son aquellos receptores que me van a medir, que me van a recibir la información de los vasos, de si un vaso está estirando sus paredes fuertemente o si el estiramiento de sus paredes es débil. Aquí entonces, esos varoreceptores, nos vamos a encontrar que cuando tenemos estiramientos fuertes, cuando esos varoreceptores se dan cuenta que hay estiramientos muy fuertes, eso le está indicando al sistema nervioso central que hay un aumento en la presión arterial. Cuando hay un aumento en la presión arterial, el centro vasomotor va a decidir qué es lo que tiene que hacer en este caso. Y si ese estiramiento es muy fuerte y esa presión arterial es muy fuerte, pues ese centro vasomotor no va a poder permitir, no va a dejar que esa presión arterial, esos estiramientos que son tan fuertes, sigan aumentando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese centro vasomotor? Va a hacer que el sistema nervioso parasimpático se active. Y en el momento en el que el sistema nervioso parasimpático se active, va a empezar a disminuir la presión arterial, va a empezar a disminuir la frecuencia cardíaca, va a empezar a disminuir la fuerza de la contracción muscular. Pero eso solamente se va a lograr por medio justamente de esos receptores, de que esos varoreceptores logren percibir que hay unos estiramientos muy fuertes en nuestras paredes de los vasos sanguíneos. Y en ese momento, el centro vasomotor va a hacer que se estimule el sistema nervioso parasimpático para que disminuya la presión arterial. En el caso de que los varoreceptores reciban o se den cuenta esos varoreceptores como tal, que hay estiramientos que esos estiramientos de las paredes de los vasos sanguíneos son demasiado débiles, entonces esto le está indicando al sistema nervioso central que hay una disminución de la presión arterial. Que en caso de que esos estiramientos se vuelvan demasiado débiles, entonces quiere decir que esa presión arterial está disminuyendo demasiado. Y entonces aquí el centro vasomotor va a decidir que es necesario que el sistema nervioso simpático se active. Y en el momento en el que el sistema nervioso simpático se active, va a ocurrir entonces todo lo contrario. Va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, va a empezar a aumentar la presión arterial. Por lo tanto, es supremamente importante justamente que haya una regulación de ambos sistemas, justamente para que mantengamos en la homeostasis como tal, para que no haya una disminución excesiva en la presión arterial o haya un aumento excesivo de la presión arterial. Y para eso, los varoreceptores son específicamente los que se van a encargar de definir o de recibir esa información del estiramiento de los vasos sanguíneos. Pregunta en cuanto a los varoreceptores.
Muy bien. Vamos entonces ahora a las relaciones entre la resistencia de la sangre y el flujo sanguíneo. Tenemos una relación entre la longitud del vaso y el flujo sanguíneo. Esa relación va a ser inversamente proporcional, es decir, que si la longitud del vaso sanguíneo aumenta, si la longitud del vaso sanguíneo es muy grande, pues el flujo sanguíneo va a ser menor. Tenemos la relación entre el diámetro del vaso y el flujo sanguíneo. Aquí vemos que si el diámetro del vaso se aumenta, el flujo sanguíneo también se va a aumentar. Esta relación entonces es directamente proporcional. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una manguera. Si vemos que una manguera, si cogemos una manguera pequeñita, pues la cantidad de agua que va a salir de esa manguera no va a ser mucha. Pero si cogemos una manguera que va a ser muy grande, pues entonces va a salir muchísima más agua de esa manguera. Entonces es la misma relación que tenemos aquí. Una relación entre el diámetro, si aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, pues entonces va a fluir muchísima más sangre en este vaso sanguíneo. Y tenemos la relación entre la viscosidad de la sangre y el flujo sanguíneo. Esta relación también es inversamente proporcional. A mayor viscosidad de la sangre, pues menor va a ser el flujo sanguíneo. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre la miel, si nosotros derramamos la miel, que es mucho más viscosa, a si derramamos simplemente agua. Obviamente el flujo del agua es muchísimo mayor al flujo de la miel. Vamos a los mecanismos de distribución de la sangre. Tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que es un mecanismo de autorregulación de acción local. Este mecanismo autorregulador de acción local básicamente se va a activar para satisfacer las demandas inmediatas de oxígeno y nutrientes de un determinado tejido. Básicamente este mecanismo lo que va a permitir es que el oxígeno y los diferentes nutrientes lleguen a los tejidos, lleguen a los órganos, lleguen a los sistemas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario tener en cuenta no solamente que lleguen esos nutrientes y ese oxígeno, sino qué cantidad necesita un órgano o otro órgano. Aquí es donde entonces va a aparecer el mecanismo de regulación nerviosa y hormonal. Nos vamos a dar cuenta que en ciertos momentos algunos órganos van a necesitar mayor irrigación sanguínea que otras. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo. Cuando nosotros estamos comiendo, el sistema nervioso, sobre todo este sistema nervioso vegetativo, va a decir, no, pero es que como esta persona está comiendo, pues entonces es necesario que vaya esta irrigación sanguínea a sus vísceras, a sus órganos gastrointestinales, para que ellos puedan realizar sus diferentes funciones. Y no le va a enviar tanta irrigación sanguínea, por ejemplo, al músculo esquelético. En caso de que nosotros estemos realizando ejercicio físico, pues aquí ya va a ser más importante la irrigación sanguínea hacia el músculo esquelético. Aquí ya va a haber una mayor irrigación sanguínea hacia nuestros músculos y va a haber una menor irrigación sanguínea hacia nuestro sistema gastrointestinal. Nuestro sistema nervioso va a decidir irrigar más o menos sangre a un tejido u órgano dependiendo de los requerimientos. En estos dos casos, en estos mecanismos autorreguladores de acción local y estos mecanismos de regulación nerviosa y hormonal, recordemos igual que ellos también van a trabajar de una forma en conjunto. Entonces no van a trabajar tampoco que solamente trabaja uno y luego trabaja el otro. No, ellos trabajan siempre en conjunto para lograr realmente la distribución de la sangre como debería ser. Y en este caso es donde vamos a encontrar los mecanismos de vasoconstricción de los vasos y de vasodilatación de los vasos. Aquí entonces nos vamos a encontrar
el primer mecanismo, que es un mecanismo autorregulador de acción local. Entonces recordemos que estos mecanismos están fuertemente relacionados con la vasoconstricción y la vasodilatación. En este primer caso nos vamos a encontrar con una vasoconstricción cuando nos encontramos con niveles de oxígeno, en condiciones de homeostasis, condiciones de la cantidad de oxígeno que realmente necesitan nuestros músculos, nuestros sistemas en condiciones de reposo. Sin embargo, va a ocurrir una vasodilatación cuando esos niveles de oxígeno empiezan a disminuir, como por ejemplo durante el ejercicio. Durante el ejercicio, las cantidades de oxígeno en sangre se disminuyen considerablemente porque empezamos a utilizar muchísimo más ese oxígeno para nuestras diferentes reacciones. Cuando sucede eso, cuando sucede esa deuda de oxígeno, ocurre una vasodilatación, es decir, que aumenta el diámetro del vaso sanguíneo. Aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, pues va a poder fluir la sangre de una forma muchísimo más efectiva. Pero no solamente la deuda de oxígeno me va a generar la vasodilatación, sino también el aumento en los niveles de metabolitos en sangre. Específicamente, el aumento del ácido láctico, del ácido pirúvico, de la adenosina, del potasio y del gas carbónico. Cuando aumentan estos metabolitos en sangre, también se va a generar una vasodilatación. Y sabemos que estos metabolitos se ven aumentados sobre todo cuando nosotros realizamos ejercicio físico. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a la vasoconstricción y a la vasodilatación del músculo esquelético. Continuamos. Tenemos ahora el siguiente mecanismo, que es el mecanismo de regulación nerviosa y hormonal. En este mecanismo de regulación nerviosa y hormonal, pues van a estar fuertemente involucradas las hormonas, van a estar fuertemente involucradas sobre todo estas dos catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas también. Realmente, el aumento de estas catecolaminas, el aumento o la disminución de estas catecolaminas me va a generar vasoconstricción o me va a generar vasodilatación de acuerdo al órgano al que llegue específicamente. Vamos a hablar entonces específicamente del músculo esquelético. Hablamos específicamente del músculo esquelético y del momento en el que realizamos ejercicio físico, porque es el que pues, más nos acercamos nosotros. Ahorita no vamos a hablar de cómo irrigan la sangre, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo, porque realmente en el caso de nosotros no nos interesa mucho este tema. Entonces nos vamos a ir directamente durante el ejercicio físico, cómo es que se genera esa vasoconstricción, cómo es que se va a generar esa irrigación para que puedan llegar los diferentes nutrientes, para que pueda llegar el oxígeno y se pueda realizar la contracción muscular. Aquí entonces se van a estimular, cuando nosotros realizamos ejercicio como tal, se van a estimular unas fibras nerviosas que son las fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas. Recordemos que cuando nos referimos a las fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas, nos referimos específicamente a las que son estimuladas por la adrenalina y la noradrenalina. Cuando estas fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas son estimuladas, se va a generar una vasoconstricción de la piel, del riñón y de las vísceras. Como se genera esa vasoconstricción, entonces no va a ser irrigada, no van a ser irrigadas estas vísceras, estos riñones o esta piel de una forma muy efectiva. Siguen siendo irrigadas, pero el flujo sanguíneo va a ser muchísimo menor. Mientras que el aumento de ellas va a generar una vasodilatación de los diferentes vasos que se encuentran en el músculo esquelético, que ya de por sí se encuentran también, dilatados justamente porque
hay estos metabolismos, porque tenemos estos metabolismos y porque hay una deuda de oxígeno. Por lo tanto, entonces la sangre va a llegar de una forma más efectiva a estos diferentes músculos. Se va a poder generar esa contracción muscular de una forma más efectiva porque va a llegar el oxígeno y porque van a llegar todas esas sustancias como la glucosa, como los ácidos grasos para poderse generar la energía necesaria para la contracción muscular. Pero no va a llegar tanta sangre a otros órganos o a otros sistemas que no requieren de mucha irrigación en ese momento de ejercicio físico. Y vamos a ir finalmente con la termorregulación. La termorregulación, recordemos que es la capacidad del cuerpo para incrementar o disminuir la generación de calor. Muy bien, tenemos entonces unas reacciones fisiológicas que incrementan la generación de calor. Aquí tenemos entonces que cuando nosotros tenemos mucho frío, cuando estamos en climas fríos, pues se va a generar una vasoconstricción de los vasos de la piel. Esto no va a permitir que haya una irrigación, que esa sangre que se encuentra un poco más interna salga a nuestros capilares de la piel y disminuya la temperatura. Va a haber una menor circulación sanguínea en estos capilares de la piel para que no disminuya más de lo que ya ha disminuido la temperatura dentro de nuestro cuerpo. Igualmente, va a haber un aumento de la tiroxina. Del aumento de la tiroxina, pues cuando aumenta la tiroxina se va a aumentar también la cantidad de reacciones metabólicas que se generan dentro de nuestro cuerpo. Y cuando se generan todas estas reacciones metabólicas, van a generar calor, sobre todo en estas reacciones que tienen que ver con la generación energética, con la generación de energía en nuestro cuerpo. En esas reacciones se genera calor y ese calor va a ayudar también a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo. También tenemos unas reacciones fisiológicas, perdón, aquí me equivoqué, que disminuyen la generación de calor. Entonces, en este caso tenemos todo lo contrario, la vasodilatación en los vasos de la piel. En este caso, como hay esa vasodilatación, pues va a fluir la sangre por nuestra piel de una forma más efectiva, va a llegar directamente a estos capilares, que es la zona más externa, donde va a haber irrigación en nuestra piel, haciendo que esa sangre reciba los estímulos de fuera, reciba justamente los estímulos del clima como tal para disminuir la temperatura en la sangre. Aquí entonces es donde nos vamos a dar cuenta que en estos casos pues nosotros nos vamos a poner un poco más rojos justamente cuando realizamos ejercicio, porque la temperatura corporal de nosotros aumenta significativamente, por lo tanto es necesario que nuestro cuerpo disminuya esa temperatura de la piel. Y lo que se hace es que esa sangre que está caliente vaya al exterior por medio de los capilares y pueda disminuir la temperatura. Pero también tenemos otro mecanismo que es la estimulación de las glándulas sudoríparas. En cuanto a la estimulación de las glándulas sudoríparas, pues cuando sabemos que cuando ellas se estimulan, pues van a generar sudor. Y cuando se genera un sudor, pues estos líquidos corporales van a ayudar a disminuir también la temperatura de nuestro cuerpo y van a ayudar también a disminuir la temperatura de esa sangre que ya se encuentra en esos capilares y que se encuentra también realizando todos estos procesos para disminuir el calor. Muy bien, chicos. Chicos, quisiera saber las preguntas que tienen. Hasta aquí tenemos los temas específicos de la videoconferencia.
Pues quisiera saber las preguntas, las preguntas que ustedes les hayan generado durante la exposición. Profe, bueno, tengo dos cositas por decir. Sería Ajá. bueno que de pronto se pudiera enviar estas diapositivas para nosotros apoyarnos en ellas a la hora de la exposición y todo. Y dos, tengo una inquietud. ¿El trabajo del corazón es en grupo, profe, o es individual? Es en grupo, De 4 personas, es ¿cierto? en grupitos. Exactamente, de 4 personas y entre las 4 personas es que van a realizar la exposición. Ah, bueno. Recuerden igual Y, que ustedes no deben, o sea, cada uno debe estudiarlo completo, porque ya directamente allá, entonces yo los voy a ir acomodando, entonces les voy a decir, por ejemplo, empiezas tú, entonces tú explicas ciertos temas específicos, y así entonces es como se va a llevar a cabo pues, la dinámica de las exposiciones. ok, profe, entonces, si de pronto nos puede colaborar con las diapositivas, o las deja en el foro, o las envía con los representantes de cada salón, porque si las diapositivas están muy completas y le sirven a uno como material de estudio. Bastante. Vale, yo lo que voy a hacer entonces es, igual recuerden que la videoconferencia queda grabada, pero entonces yo voy a dejar igual también las diapositivas, las voy a dejar en la parte que tenemos de material adicional que se encuentra en el inicio, Ok. para que ya ustedes las revisen nuevamente y pues puedan preparar su exposición. Ah, bueno, señora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que de pronto tenga alguien más en cuanto a cualquiera de los temas? Recuerden igual que se deben apoyar de la videoconferencia porque muchos de estos temas, ustedes pueden ver, yo escribo aquí vasoconstricción o dos, que es posible que eso así solito pues no se entienda tampoco. Entonces pues igual ustedes deben revisar un poco también el tema o realizar búsquedas individuales si pues así lo requieren. Y recuerden también que tenemos programado el quiz. ¿Listo? Sí, señores, tenemos programado entonces también el quiz. El quiz el quiz no va a incluir sistema cardiovascular, pero sí incluye todo lo demás que hemos visto. Entonces incluye los sistemas energéticos, los mecanismos la mecánica nerviosa. Y ya tenemos, pues aparte, tenemos la exposición que vamos a realizar ya directamente. ¿Listo, chicos? Chicos, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre alguno de los temas, sobre ya lo que vamos a realizar la próxima clase, sobre el quiz, Profe, sobre el una duda. trabajo previo. ¿Para la exposición va a haber un límite de tiempo o lo que usted nos diga? Sí. Para la exposición, la idea, son de a 4 serían aproximadamente 10 minutos, 10 minuticos por grupo, pero igual yo les voy diciendo qué es lo que qué es lo que cada grupo me va a explicar. Digo, este grupo me va a explicar tal parte, este grupo me explica tal otra, y así. Entonces no es que ustedes me van a explicar todo lo que ahorita vimos, pero es posible que ustedes realmente, o sea, realmente ustedes no van a saber qué es lo que yo les voy a preguntar porque yo le diga a usted explíqueme la circulación mayor y menor, usted explíqueme el ciclo cardíaco, usted explíqueme, no sé, eh,
los mecanismos de regulación hormonal y humoral de la presión con el grupo completo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Chicos? Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, igual pues revisan ustedes nuevamente la videoconferencia, analizan, ¿verdad? Y la otra mitad de la nota va a ser el quiz que tenemos. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces, pues como les decía, ya ustedes revisan la videoconferencia, revisan las diapositivas que también se las voy a dejar, ahorita mismo se las voy a dejar, y ya el sábado llevan las preguntas que se les hayan generado. Sé que igual aquí no hay muchos de los estudiantes, pues ya llevan las preguntas que se les hayan generado, las resolvemos y empezamos las exposiciones. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. Entonces yo me despido. Espero que tengan una feliz noche. E igual quedo atenta para cualquier pregunta por el foro, por si de pronto pues se le genera ya sea preguntas de tipo conceptual o ya sea preguntas ya de los trabajos que tienen. ¿Listo? Esto fue muy Bueno, amable. chicos, entonces que Hasta tengan una luego. feliz noche. Bueno, hasta luego. ¿Y Marvin dónde está? Que no lo veo, hombre.